Eric, de 3 años, gritó al árbitro Billy Golden en su barítono noticioso al final de la primera mitad de la tercera entrada en el pequeño Admiral Federman Field en Pensacola, Florida, hogar de los Pensacola Blue Wags, la filial A de los Miami Marlins. Por órdenes de arriba, el cazatalento Sam Casper estuvo en su lugar habitual en los Almirantes para verificar el progreso de Davey Golden Eagle Boyd, seleccionado por los Marlins con la selección número 1 en el draft hace 2 años. Fue el segundo viaje de los cazatalentos a Pensacola esta temporada. Parece que el gran club esperaba tener listo el bonus kit del año pasado para septiembre y confiaba en la opinión de nada menos que Casper, quien ha estado cazatalentos para ellos durante 18 años. En opinión de Casper, Boyd, que estaba publicando un bonito .286 de promedio de bateo con 12 jonrones y 36 rebotes a mediados de junio, ha justificado hasta ahora el bono de 1.75 millones que los Marlins le pagaron cuando lo firmaron el año pasado. Casper cree que el jugador de 24 años, 6'4" y 240 libras puede batear a un ritmo medio, hacer golpes de poder, jugar en la primera base y correr como el viento, lo que lo hace quizás una muesca por debajo del potencial de Mike Trout de los Angelinos, a quien la mayoría de la gente reconoce como el mejor jugador del juego. Boyd exudó confianza cuando salió al campo para el tercer out en la entrada para Pensacola. Su cabello rubio largo y ondulado sobresalía por debajo de su casco y sus grandes bíceps y tríceps encajaban cómodamente en las mangas cortas de su uniforme. Casi todas las mujeres en el pequeño gimnasio se enderezaron y prestaron más atención al pateador. La asistencia a domicilio estuvo en su punto más alto este año, especialmente entre las mujeres. Casper sacó un cuaderno y un bolígrafo para registrar el partido y sus observaciones al respecto. Probablemente era el único hombre en el parque que prestaba más atención al bateador que a las mujeres. Con las bases vacías y un out, Boyd cerró la cuenta y luego lanzó una recta de 96 millas por hora por encima de la pared en el jardín izquierdo. El auditorio estalló en aplausos. Casper, sonriendo de oreja a oreja, estaba escribiendo algo furiosamente. Fue por recomendación suya que los Marlins seleccionaron a Boyd. Más adelante en el juego, Boyd hizo otro pase y los Wags azules 142. Casper tomó algunas notas más en su cuaderno y luego se dirigió al vestuario de los Wags para hablar con Boyd y el gerente de los Wags. Elise Greber y Tracy Strickland se sentaron en una mesa de la esquina en el exclusivo restaurante La Scala comiendo una rebanada de tarta de queso cada una y lavándola con un trago de Galliano. Los jóvenes de 230 años estaban bien vestidos y parecen encajar bastante bien con su entorno. Davey Boyd y Arturo González estaban completamente fuera de lugar tan pronto como entraron al restaurante. Entraron al restaurante para celebrar su victoria y se les mostró una mesa en el centro del restaurante. «Oh, llevaré a ese chico rubio allí», dijo Tracy, señalando a Davey. Elise la siguió mientras Tracy cambiaba su mirada hacia un par de jugadores de pelota. «Oh, por favor, esos dos probablemente no hayan leído un libro desde Sally, Dick y Jane. 10 Books dice que ambos piden hamburguesas». Elise dijo que es un trato. «¿Los conoces?», preguntó Tracy. «Todo lo que sé es que son 2 miembros del equipo de béisbol local. Tu fantástico niño es su bebé extra. Tenemos un gran negocio que hacer. Guapo y rico. Esa siempre es una buena combinación», dijo Tracy y una sonrisa lenta se extendió por su rostro mientras la pareja de atletas miraba a las mujeres. «¿No te molesta que puedan ser lo suficientemente jóvenes como para ser nuestros hermanitos?», preguntó Elise. «Triste porque no quiero comprar uno. Solo alquilaré uno por un tiempo», dijo Tracy, mostrando sus perfectos dientes blancos en dirección a los jugadores. «¿Mirarías eso?». Davey se volvió hacia Arturo. Un par de bellezas esperando compañía. Davey, como jugador con un gran contrato y bonificaciones, estaba de compras como solía hacer cuando salía con sus compañeros de equipo. Hizo una seña a la camarera y le pidió que trajera 2 tragos más a las mujeres en la mesa de la esquina. ¿Sabías que ambas mujeres están casadas y la que tiene el cabello más corto es la esposa del alcalde Richard Strickland?, preguntó la camarera.
No es gran cosa, respondió Davi. Solo quiero comprarles bebidas en lugar de alquilar un lugar para pasar la noche. La camarera sonrió e hizo lo que se le pidió. Los jugadores observan a la camarera servir las bebidas y luego inclinan sus vasos hacia las mujeres. Las mujeres inclinaron sus vasos de chupito hacia atrás. Los jugadores comieron sus hamburguesas mientras veían hablar a las mujeres. Maldito chico, ¿no estás entreteniendo ya a esa guapa rubia? Preguntó Arturo. ¿Cuál es tu punto, Artie? Somos amigos, no casados. Además, no hay nada como una mujer casada. Les enseño a las rubias a divertirse, pero apuesto a que estas rubias pueden enseñarnos a divertirnos. Me quito el sombrero ante usted, profesor. Ambos jugadores se rieron entre dientes. Elise era la esposa de un banquero. Ella tenía 36 años. Su pareja en la mesa tenía 35 años. Por cierto, me debes $10. Elise comentó. Hola, Dave. Las jugadoras terminan sus hamburguesas y luego se acercan a la mesa de mujeres. ¿Te gustaría compañía por un tiempo? Preguntó Davi. ¿A quién tienes en mente? Preguntó Tracy descaradamente. Davi no tuvo tiempo de responder. Era un profesional experimentado en el trato con mujeres y consideraba la respuesta de Tracy como la primera salva. Decidió que Arturo podría estar más relajado. Bueno, mientras seas luchadora, pensé para mis adentros, Arturo es más un caballero. Creo que sería una buena compañía para tu amigo. Mi nombre es Davi, por cierto. Arturo y yo jugamos para los Blue Wags, el equipo de béisbol A de la ciudad. Soy Tracy y el nombre de mi amiga es Elise. Creo que podemos hablar de algo inteligente por un tiempo si puedes manejarlo. Arturo parece que puede manejarlo. Tal vez él pueda cubrirlos a los dos. Wow, ay, dijo Davi. Los cuatro disfrutaron de la compañía del otro, tomaron un segundo trago cada uno y se sentaron durante aproximadamente 2 horas antes de separarse. Davi pidió y recibió el número de teléfono de Tracy. ¿Realmente acabas de darle tu número? Preguntó Elise incrédula. Preguntó incrédula Elise. Preguntó incrédula Elise. Preguntó incrédula Elise. Preguntó incrédula Elise. Preguntó incrédulamente Elise. Preguntó incrédulamente Elise. Recuerdas que eres una mujer casada, ¿verdad? Un poco de coqueteo puede ser un poco más. Nunca lastimes a nadie. Puedo ver que es un jugador. Solo seguiré el juego con él un poco. Tracy se rió. Siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Elise comentó, dirigiéndose hacia el otro lado. Preguntó Arturo. Davi, ¿pateaste a Blandy a la acera? ¿Qué te hace pensar que haría algo tan estúpido? Respondió Davi. Davi respondió. Davi, Blandy y Tracy no caminan en los mismos círculos mientras sepas lo que estás haciendo, dijo Arturo. La rubia, como la llamaban los jugadores de Wahoo, era en realidad una nativa de Pensacola de 20 años llamada Jenny Wyatt. Ella apareció afuera del vestuario del equipo después del primer juego, y ella y Davi no se han separado desde entonces. Jenny apenas era una inocente chica de pueblo. Aunque solo se había graduado de la escuela secundaria hace 2 años, su número ya tenía 2 dígitos. Era joven y no le daba vergüenza salirse con la suya en el momento en que necesitaba un jugador de béisbol. Jenny esperó a Davi. El día después del partido. Salieron del parque y se dirigieron a la casa que Davi alquilaba, parando a comer pizza. Después de deshacerse de la pizza y tomarse un par de cervezas cada uno, Davi y Jenny se retiraron al dormitorio donde estaba la cama doble. Allí se pusieron manos a la obra. Tracy no reconoció el número en la pantalla de su teléfono al principio, luego recordó que le había dado su número a este joven jugador de pelota hace 4 días. Ella se rió en voz alta. Ella no pensó que él realmente llamaría ya que sabía que estaba casada.
Él es increíblemente descarado o increíblemente estúpido, pensó mientras presionaba el botón de respuesta. Davy, ¿cómo estás? Tracy respondió con el tono de voz más dulce. Muy bien, Tracy, estaba sentada en mi habitación pensando en el partido de esta noche cuando viniste a mi mente y decidí llamar. ¿Estás en casa o de viaje? Preguntó Tracy, sorprendiendo a Davy con la guardia baja al preguntarle qué sabía sobre los viajes de RD. De su conversación de ayer, Davy tuvo la impresión de que sabía muy poco sobre el deporte y estaba aún menos interesada en él. Estamos en Birmingham, volveremos a casa en unos días. Esperaba que el jueves por la noche, si no tienes nada que hacer, pudiéramos comer algo rápido y beber. Puedes llevar a tu esposo si quieres. Me gustaría conocer al alcalde, nunca lo había conocido oficialmente antes. Apuesto a que ustedes dos son una pareja muy poderosa. Tracy captó la nota de sarcasmo en la voz de Davy. Ella sabía que él no quería que su esposo se uniera a ellos, pero estaba asombrada de que Davy tuviera el sentido común para seguir el juego. Tracy estaba intrigada. Tiene una reunión del consejo el jueves por la noche. Pero me encantaría unirme a ti, jovencito. Tracy respondió, insertando la identificación como una forma de ejecutar el juego. Con copas de amaretto de serrano y rebanadas de tarta de queso, se conocieron mejor. Tracy mantuvo la conversación neutral, dejando que Davy eligiera su propia dirección para la noche. Esperó unos 20 minutos antes de pasar la conversación a temas más íntimos. Eres una mujer hermosa. ¿Le importa a tu esposo que a veces salgas con hombres a tomar algo? Preguntó Davy. A veces salgo con hombres, a veces conozco mujeres. Tengo un círculo diverso de amigos. Mi esposo lo sabe. También sabe que puede confiar en mí, aunque sabe que soy un poco coqueta. Davy comentó. Me conformaría con coquetear un poco. ¿Y hasta dónde llega ese coqueteo? ¿Hasta dónde quieres que llegue? Tracy respondió. Una sonrisa se extendió lentamente por la cara de Davy. Estiró ambos brazos sobre la mesa. Tracy puso sus manos sobre las de él. Evan M. Secomb observó a la guapa rubia dirigirse hacia el mostrador de Starbucks desde una mesa en la parte trasera de la tienda. Notó las ligeras pecas en el puente de su nariz y la luz en sus ojos color avellana. También notó que su minifalda solo llegaba hasta la mitad de sus delgados muslos. Él sabía que ella venía aquí regularmente y la esperaba. Pasó aproximadamente un mes antes de que se armara de valor para finalmente hablar con ella. Se levantó de la mesa y se quedó en la puerta, esperando. Cuando ella se acercó, Evan dio un paso adelante y se presentó a ella. Sorprendida al principio, la niña reaccionó positivamente a la presentación de Evan. Ella lo había visto antes en la tienda y quedó impresionada con su apariencia y la forma en que le quedaba el traje. Regresaron a la mesa que Evan había dejado y hablaron durante unos 5 minutos, después de lo cual Jenny dijo que tenía que volver al trabajo. Evan le entregó a la chica su teléfono para que pusiera su número en sus contactos. Evan prácticamente regresó corriendo a su trabajo como contador. Sus compañeros de trabajo notaron que el contador, generalmente poco impresionante, parecía tararear mientras se movía por la oficina. Alrededor de las 4:00 p.m., el jefe de Evans, Bill Cunningham, entró a su oficina y le preguntó si había ganado la lotería. Hoy recibí el número de teléfono de la futura señora Evan M. Secomb. Evan dijo que Bill había sido el jefe de Evan durante 2 años. Le gustaba el joven, pero nunca lo había conocido hablar tan positivamente sobre su relación con una mujer, especialmente cuando ni siquiera habían tenido una cita todavía. Evan llamó a Jenny al día siguiente. Acordaron cenar en uno de los restaurantes de mariscos favoritos de Evan el sábado siguiente por la noche. Evan extrañó cuando Jenny abrió la puerta de su apartamento con su versión de un vestido negro. Entonces, ¿puedo tomar eso como una señal de aprobación? ¿No está teniendo un ataque de asma? Jenny se ofreció. Definitivamente es una señal de aprobación,
pero ahora estoy preocupado porque no traje un bate de béisbol para luchar contra los muchachos que te golpean. Jane se rió entre dientes y Evan estaba seguro de que era el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Tuvieron una cena encantadora y una gran conversación. Naturalmente, durante toda la noche, Jane comparó a Evan con Davy. Si bien Davy ganó en la mayoría de los aspectos físicos, Jane descubrió que Evan estaba lejos de ser un troll, y tuvo que admitirse a sí misma que parecía igualarlo a un nivel mucho más alto que Davy. Sin embargo, ella y Evan no habían hablado de su relación ya que era solo una primera cita. Quizás en algún momento en el futuro tendrían que discutirlo, pero en este momento solo estaban disfrutando de la compañía del otro. La velada terminó con un beso casto en la puerta de Jane. La noche siguiente no terminó con un beso casto en la puerta de Jane. Tracy estaba complacida con cómo se estaba perfilando su relación con el joven atleta. Resultó ser más educado y leído de lo que ella había anticipado, y disfrutaron pasar tiempo en un museo cercano en la inauguración de una exhibición de arte. Se encontraron con varios amigos de Tracy y su esposo en la exhibición, y Davy se sorprendió de lo relajada que estaba Tracy al aparecer en público con él. Aunque Tracy parecía tan conservadora como su esposo, sabía que en otro momento y lugar bien podría haber sido una mujer más salvaje. Ninguno de los amigos de Tracy parecía molesto o sorprendido de que ella estuviera saliendo con un joven atleta, aunque los maridos de las mujeres estaban desconcertados por la pareja. Prácticamente todos sus amigos sabían que Tracy era una mala coquetera, pero para sus amigos varones, parecía exagerado. Algunos de ellos se preguntaban cuánto sabía su esposo, el alcalde, de su último coqueteo. De hecho, el alcalde Richard Strickland no sabía casi nada sobre las últimas aventuras de su esposa. A pesar de su tendencia a llevar el coqueteo demasiado lejos para su gusto, siempre había confiado en que su esposa trazaría una línea en la arena en el momento adecuado. Durante los primeros 11 años de su matrimonio, Tracy había sido la esposa bien intencionada de un abogado exitoso, y hace poco más de 2 años el abogado había decidido que necesitaba convertirse en alcalde del pequeño pueblo en el que vivían. A los 41 años, Richard era 6 años mayor que su esposa, pero como ella, parecía más joven. Su cabello castaño corto no mostraba signos de canas y las sesiones regulares de gimnasia le daban un físico esbelto y algo musculoso. Según todos los informes, era un hombre guapo, aunque no alcanzaba a su hermosa esposa. Hubo un poco de competencia en las elecciones de otoño y Richard recibió aproximadamente 2/3 de los votos. La mayoría de sus electores confiaban en que él aportaría la misma ética de trabajo sólida al cargo de alcalde que había aportado a su carrera como abogado. Como la mayoría de los alcaldes, Richard tuvo muchas reuniones y probablemente no había pasado tanto tiempo en el trabajo desde que comenzó su carrera en un bufete de abogados. Algunos de sus amigos se preguntaban si estaba pasando demasiado tiempo trabajando en el ayuntamiento en detrimento de su matrimonio, especialmente cuando vieron a Tracy en una cita con Davy. Tracy era la directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro en la ciudad. Su trabajo solo le tomaba 30 horas a la semana, lo que le permitía tener una vida social gratuita y seguir siendo visible. No era raro que Tracy almorzara cada semana en presencia de líderes empresariales influyentes. En las últimas semanas, Tracy y Davy comenzaron a intercambiar besos ligeros en público. Tracy notó que esto no era sorprendente en algunas empresas. Se dio cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que Davy se convirtiera en su primer amante, aunque admitió para sí misma que sabía que estaba mal. Su creciente lujuria por el joven dominó sus sentimientos de culpa. Aunque en el fondo realmente amaba a su esposo, los sentimientos lujuriosos la hacían sentir que era su deber hacerlo. Jane no se había sentido culpable desde que la pareja se comprometió por primera vez. El alcalde Richard Strickland y otros 3 hombres se sentaron en un rincón oscuro del único restaurante húngaro de lujo de la ciudad. Estaban resolviendo los detalles de financiamiento para un centro de distribución que iban a abrir en la ciudad. El centro de distribución podría generar potencialmente varios 100 empleos e ingresos fiscales para la ciudad. Necesitaba mantenerse extremadamente concentrado en la reunión. Sin embargo,
su concentración disminuyó un poco cuando vio a su esposa, acompañada por la estrella de béisbol de la ciudad A, entrar al restaurante y ser escoltada a una mesa en otra parte del restaurante. Y ese niño bonito es un gran hijo de puta, pensó el alcalde para sí mismo. Últimamente se está volviendo cada vez más descarada. Se dio otros 5 segundos para reflexionar sobre lo que había visto y luego volvió a entablar la conversación. Davy estaba más animado de lo que Tracy lo había visto antes. Él era el héroe de hoy. 2 jonrones, 3 hits y 3 carreras impulsadas. Se lo dijo a Tracy. Ella no tenía idea de lo que estaba hablando este apuesto joven, pero sabía por su sonrisa, su vivacidad y la luz en sus ojos que era algo bueno. Ella sabía que esta noche llevaría su relación al siguiente nivel. Durante la cena, Davy se volvió cada vez más tierno, y Tracy observó su transformación con orgullo silencioso, sintiendo que ella participó en la formación de la personalidad de este joven. ¿Pedimos postre?, preguntó Tracy, dándole su sonrisa característica. Richard no estará en casa hasta medianoche. No tendremos más de 3 horas para comer este postre. Demonios, sí, Davy entusiasmado. 15 segundos después, ya estaban en eso. Richard. Strickland, medio caminando, medio tambaleándose, entró a su casa a las 12:30 am, sintiéndose como un héroe conquistador. Su presencia y trabajo habían traído un centro de distribución a su ciudad, creando muchos empleos y aumentando los ingresos fiscales. El trato se selló con una cena gourmet y muchas bebidas en Magyar's, un exclusivo restaurante húngaro. Ahora, mientras subía lentamente las escaleras, recordó lo que vio en el restaurante. Su esposa, en presencia del jugador estrella del City Davy Boyd como director ejecutivo de una importante organización sin fines de lucro de la ciudad. Tracy podría haber estado con el jugador por una serie de razones legítimas, pero si lo hubiera estado, su esposa, muy organizada, se lo habría dicho con anticipación. No podía recordar una sola conversación en la que ella le dijera que se iba a reunir con Boyd. Richard sabía que su esposa era una gran coquetera, y tenía todas las razones para creer eso, pero también creía que su coqueteo era solo coqueteo y nada más. De vez en cuando, durante sus 10 años de matrimonio, tenía sus dudas, pero cada vez que lo comprobaba, Tracy resultaba inocente. Esperaba que ese fuera el caso esta vez. Tracy era la asistente legal más inteligente que Richard había contratado en su bufete de abogados, Atterbury Salerno Strickland LLP. Comenzaron a salir un año después y se casaron un año después. Dejó el bufete de abogados justo después de que comenzaran a salir y comenzó a trabajar para una organización sin fines de lucro unos meses después de que ella y Richard se casaran. Richard tenía 31 años cuando se casaron. Antes de conocer a Tracy, había tenido 2 aventuras amorosas a largo plazo. Era un abogado guapo y exitoso y encontrar una mujer hasta la fecha no fue difícil para él. El coqueteo de Tracy fue un punto ocasional de discordia en su matrimonio. Su esposo le había dicho más de una vez que, en su lugar en la sociedad urbana, su coqueteo era muy irrespetuoso con él. Basta, Richie, sabes que no quiero decir nada con eso, solo me estoy divirtiendo, dijo Tracy. Por favor, piensa en mis sentimientos a veces, Tracy, respondió Richard. Richard se desnudó lentamente en la oscuridad del dormitorio para no despertar a su esposa. Lentamente se metió debajo de las sábanas y se presionó contra Tracy, inhalando primero el olor de su piel y luego su cabello. El olor a jabón y champú seguía siendo fuerte, lo que significaba que se había duchado antes de acostarse. Como Tracy no solía ducharse antes de acostarse, Richard se dio cuenta de que su esposa ya no estaba sola. Se dio la vuelta en la cama para darle la espalda a su esposa. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras se dormía. Entonces, ¿con quién está saliendo ahora? Su novia Seila Williamson le preguntó a su amiga Jenny Wyatt, mientras terminaban de almorzar. Jenny se sonrojó pesadamente mientras reflexionaba sobre si debería decirle a su amiga la verdad sobre salir con 2 chicos de forma regular. Se preguntó por qué se sentía culpable por eso, ya que ni ella ni ninguno de los 2 hombres habían discutido una relación exclusiva.
Quizás fue el hecho de que Shale la conocía lo suficiente como para darse cuenta de que, a sus 20 años, Jenny estaba lejos de ser virgen. Al notar el profundo rubor, Shale se dio cuenta de lo que significaba. Entonces, no se trata de quién, sino de cuánto. Shale se rió. Vamos, derrama. Jenny miró al suelo y se volvió para mirar a su amiga. Ella le habló de Davi y Evan. Espera, ¿está saliendo con ese guapo futbolista? ¿Cómo es eso?, preguntó Seila. Él es como tú lo ves, respondió Jenny. Es grande, tiene músculos, dinero, se ve genial y es increíble en la cama. Pero es el otro chico el que me excita. No es tan grande, ni tan musculoso, definitivamente no tan rico, pero también es guapo y bueno en la cama. Y no lo sé, hay algo en el que me excita de una manera que Davi no. Podemos hablar de cualquier cosa y es divertido estar con él. Y lo extraño cuando estoy sola. No extraño a Davi así cuando estoy solo. Tiene sentido. Eso suena sospechosamente a amor, nena, dijo Seila. Necesitas pensar si puedes encerrarlo antes de que se vaya con otra persona. Un jugador de béisbol puede ser divertido, pero el amor es oro. Date prisa y consíguelo para ti, Jenny. Jenny mira directamente a los ojos de su amiga. Pudo ver que Seila hablaba completamente en serio. A veces, cuando Davi llama, me doy cuenta de que solo quiere divertirse. Jenny admitió. Evan quiere estar conmigo. Ahí está tu respuesta a esa pregunta, Jenny. A pesar de esa conversación, Jenny no dudó en decir que sí. Cuando Davi llamó y concertó una cita 2 días después, envió una entrada para el juego y tenían una cita después. Evan y su amigo Scott Segura tenían buenas entradas para el juego de los Wags el jueves por la noche. Cuando Davi Boyd anotó un jonrón de 2 carreras en la 6ª entrada, el estadio estalló en vítores. Evan, sentado a 5 filas de distancia del dugout de la primera base de los Wahoo, pensó que escuchó una voz familiar 3 filas frente a él. En la fila justo detrás del dugout donde se sentaban los jugadores, familiares y amigos, estaba sentada Jenny. Estaba vestida muy bien, pero parecía estar sentada sola. Evan no le dijo nada a su amigo, pero continuó observando a Jenny durante los siguientes juegos. Notó que Davi se levantó un par de veces y miró directamente a la joven rubia y ella agitó su mano en su dirección un par de veces. Evan no nació ayer y sabía lo que estaba mirando. Estaba avergonzado, pero mientras ella se sentaba en el podio y reflexionaba, se dio cuenta de que ni él ni Jenny se habían comprometido a ser exclusivos. Se dio cuenta de que eso necesitaba ser rectificado si ella aún no estaba en una relación con un jugador de pelota. Evan señaló a su amigo hacia Jenny y le contó la historia de su relación. Cuando terminó el juego, los 2 hombres observaron en secreto a la niña. Cuando Davi salió del estadio, Jenny prácticamente se arrojó a sus brazos y subieron al nuevo Porsche de Davi. Tracy no se dio cuenta del sedán negro que la siguió hasta el estacionamiento del restaurante italiano. El conductor de ese auto estacionó lo suficientemente cerca como para tomarle una foto y verla entrar al restaurante. Momentos antes de que Davi entrara, abrió un grueso libro de Clive Cussler, sabiendo que tenía al menos 1 hora para leer. La cena le tomó a la pareja un poco más de tiempo esta noche. Salieron del restaurante tomados de la mano, luego se subieron a su propio automóvil y se dirigieron a la casa de Davi. El sedán siguió a ambos autos a una distancia discreta. El conductor filmó a Tracy arrancando el auto hacia el garaje de la casa unos minutos después de llegar a la casa. Tracy y Davi se dirigieron a su habitación. 3 horas y 120 páginas después, el auto de Tracy salió del garaje de Davi. Un hombre en un sedán negro le tomó una foto pasando junto a su auto con el cabello despeinado y sin maquillaje. Luego condujo hasta la oficina del alcalde Richard Strickland y esperó a que terminara la reunión del consejo. Antes de ingresar a la oficina del alcalde, Mark Garten, un investigador privado, esperó hasta que el alcalde estuvo solo y llamó a la puerta de su oficina. Al entrar en la oficina, el alcalde reconoció al hombre.
Su habitación está en el segundo piso, así que no pude obtener fotos reales, pero creo que es obvio y por lo que me dijiste sobre su alma fallecida, creo que es un trato hecho. Gracias, señor Garten. El alcalde Strickland dijo mientras le entregaba al investigador privado un cheque por sus servicios. Después de que el detective salió de la oficina, el alcalde apoyó la cabeza en las manos y lloró como un bebé. El desayuno en la casa Strickland a la mañana siguiente pasó en silencio, aunque Tracy sin duda estaba de muy buen humor y tarareaba mientras se movía por la cocina. Richard parecía sorprendido mientras comía en la mesa de la cocina. «No te ves bien, querida. Tenemos una pastilla de Alka-Seltzer en el baño si tu estómago no está bien», dijo Tracy. «Tengo un arma en la caja fuerte. También me hará sentir mejor», pensó el alcalde. Tracy no vio indicios de que la alcaldesa no estuviera adivinando sus intenciones. Ella siempre había pensado que era más inteligente que su esposo. Olvidando que el comportamiento pasivo de su esposo no influía en su inteligencia, Tracy creía que realmente amaba a su esposo. Pero en ese momento sintió que merecía su aventura con el joven jugador de pelota. Su esposo era perfectamente adecuado en la cama, pensó, pero Davy estaba al menos 2 escalones por encima y se lo merecía. Sabía que técnicamente estaba haciendo lo incorrecto, pero se sentía tan bien que no se sentía culpable. Ella sabía que era un cliché, pero en realidad su aventura era solo entretenimiento. Cuando todo terminara, ella volvería a ser una esposa amorosa y cariñosa. Richard observó a su esposa moverse por la cocina y tararear alegremente, sintiéndose cada vez más irritado. Señaló que él y Tracy no habían tenido intimidad en aproximadamente un mes. Como en muchas otras familias, la esposa estaba a cargo. La pareja no había discutido tener hijos antes de la boda, pero unos 2 años después de la boda, Tracy decidió que no quería hijos. Ella y Richard tuvieron varias discusiones tensas sobre el tema, pero finalmente Tracy se salió con la suya y Richard se sometió a una vasectomía. Ocupada con el trabajo y saliendo con 2 hombres al mismo tiempo, Jenny no se dio cuenta de que Evan no la había llamado durante una semana. A la semana siguiente, de repente se dio cuenta de que no había tenido noticias de su segundo pretendiente. Cuando Jenny llegó a casa, ya era demasiado tarde para llamar a Evan, pero ella lo llamó al día siguiente durante su hora de almuerzo. Era la primera vez que tenía que llamar al joven contable. ¿Hice algo mal, Evan?, preguntó Jenny. Cuando Evan respondió a la tercera llamada, Evan sopesó cuidadosamente 2 opciones posibles. Dile a Jenny que él sabía que ella estaba saliendo con Davy o simplemente olvídate de la relación. Durante 10 segundos, hubo silencio en la línea. Jenny, sé que estás saliendo con ese jugador de béisbol estrella y conmigo. Sé que nunca hemos hablado de exclusividad, pero no puedo superar el hecho de que estás saliendo y estoy segura de que te acuestas con 2 chicos al mismo tiempo. Sé que no tengo su dinero y que no soy un tipo tan grande, pero quiero ser el único en tu vida. Quiero saber si hay más entre nosotros al otro lado del cable. Jenny abrió los ojos, aunque Evan no podía verlos. Ella dudó por un segundo antes de responder afirmativamente. ¿Qué tal si celebramos nuestro nuevo arreglo este sábado por la noche?, dijo Evan. Esta vez, Jenny no dudó y agregó rápidamente. Sí, sí, sí. Unos días después, Davy le pidió a Jenny una cita. Ella cortésmente lo rechazó, diciendo que ahora estaba saliendo exclusivamente con otro hombre. Bueno, eso es genial para ti, pero no debería preocuparnos, ¿verdad?, preguntó Davy. No es como si estuviéramos buscando a Brad y Angelina, solo nos estábamos divirtiendo. ¿No puede durar eso mientras esté saliendo con este chico? Lo siento, Davy, Evan no es ese tipo de persona, dijo Jenny. Y no haré trampa cuando me comprometa. Pasé un buen rato contigo, pero creo que se acabó entre nosotros. Bueno, está bien, pero si cambias de opinión, tienes mi número. Te quiero, Davy, espero que tengas una gran carrera.
Sam Casper tuvo el honor de contarle a Davy sobre su llamado de septiembre a las Grandes Ligas por los Marlins de Miami una tarde a fines de agosto. Se presentó en Fetterman Field unos minutos antes de la hora del partido. «Hola Babe, mi nombre es Pertunetti y estoy llamando», dijo Sam mientras se acercaba a Davy en el vestuario de Wahoo. «¿En serio, señor K?», Davy respondió con entusiasmo. El hombre mayor sonrió y asintió. «Demonios, sí, estoy a cargo», gritó Davy mientras sus compañeros de equipo se reunían para felicitarlo. Al día siguiente, Davis Cal apareció en las noticias locales. Richard Strickland leyó el artículo del periódico con interés. Todavía amaba a su esposa, pero no estaba seguro de sus próximos pasos. Llamó a su ex socio de la firma de abogados Rick Salerno. Una semana después de que Davy fuera reclutado en el ejército, las hormonas de Tracy entraron en acción. Escuchó a su esposo en su oficina y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no hacían esto. Trató de recordar la última vez que sucedió y concluyó que ella y Richard no habían tenido intimidad desde que comenzó a hacerlo con Davy. Ella y Richard solían tener una vida vibrante, recordó Tracy. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue la última vez que ella y Richard se abrazaron? Si ella hubiera. ¿Realmente te vuelves tan distante? Por primera vez desde que comenzó la aventura, Tracy se sintió culpable. El joven jugador tenía pocos lanzadores en las mayores y aún no estaba en una racha suficiente para elegir a una mujer. «Oye chico, ¿podrías escaparte un par de días este fin de semana? Realmente extraño lo que teníamos», Davy dijo cuando Tracy cogió el teléfono. «Dios mío, Davy, realmente te extrañé». Tracy prácticamente sollozaba. «Dime cuándo y vendré». Esa noche, cuando Richard llegó a casa, Tracy le dijo que ella y Elise iban a ir de compras a Miami por unos días si eso estaba bien con él. Solicitudes similares de Tracy y aprobaciones de Richard se habían hecho a lo largo de los años. En este caso, sin embargo, Richard de ninguna manera esperaba tal solicitud e hizo todo lo posible por ocultar su conmoción. Estaba tan desesperada por su entretenimiento que estaba dispuesta a asumir que su esposo no tenía ni idea. ¿Realmente solo quería divertirse? Demasiado para la traición, Richard se maravilló. Richard trató de ocultar la respiración profunda que necesitaba respirar, pero luego estuvo de acuerdo. Tracy acababa de darle la respuesta definitiva, pensó. Tracy tomó un taxi desde el aeropuerto hasta el apartamento que Davy estaba alquilando. Ella se arrojó a los brazos del joven en cuanto abrió la puerta. «Oh, pero tengo que ir al estadio. Es realmente importante, nena. Cenaremos cuando regrese. Me alegro mucho de que estés aquí», Davy exclamó. Tracy se sintió más energizada y viva de lo que se había sentido desde que Davy se fue por primera vez. Tal vez fue el hecho de que Tracy lo estaba esperando en el apartamento, o tal vez fue la primera de muchas noches geniales por venir, pero Davy conectó algunos hits, incluido su primer jonrón de Grandes Ligas, y anotó 3 carreras. Agarró algo de comida china de camino a casa y prácticamente abrió la puerta de su apartamento. Tracy estaba acostada en el sofá bebiendo vino. Dejó la bolsa de comida china en la mesa de la cocina, donde permaneció durante las siguientes 2 horas hasta que Davy y Tracy, cansados, finalmente llegaron a ella. Cuando Davy y Tracy se despertaron a la mañana siguiente, Richard estaba revisando su petición de divorcio. Fue sencillo. 50-50, pero Richard solo iba a pagar la pensión alimenticia durante 5 años con la condición de que Tracy pagara su propio alquiler y Davy no viviera con ella. Richard se dio cuenta de que parecía infantil, pero probablemente era la única victoria que podía obtener en la corte. Evan estaba prácticamente jubiloso cuando se enteró de que Davy había sido reasignado al equipo de Grandes Ligas para septiembre. Él confiaba completamente en Jenny cuando ella se comprometió solo con él, pero el hecho de que Davy ya no viviera en la ciudad seguía siendo un gran alivio. Jenny, por su parte, se dio cuenta de que llamar a Davy al equipo era bueno para él, pero como se había comprometido con Evan, no le importaba que Davy ya no estuviera en la ciudad.
Davy y Tracy pasaron la mayor parte de los 3 días juntos cenando en varios restaurantes exclusivos de Miami cuando Davy no estaba jugando a la pelota. Tracy había sentido las miradas de los comensales, algunos porque estaba con Davy y otros porque sabían que se veía genial. Tuvo que admitir que la vida en Miami le parecía mucho más hermosa que en Pensacola. Tracy se sintió aliviada cuando el taxi se detuvo frente a su casa a oscuras. Esperaba no tener que tener una larga conversación con su esposo hasta la mañana siguiente. Richard se sentó en su oscura sala de estar con un vaso lleno de bourbon y observó a la pasajera del taxi recoger su bolso del conductor en el camino de entrada. Él la vio subir los 2 escalones hasta la puerta principal de la casa, vacilar, luego insertar la llave en la cerradura y entrar a la casa, sin darse cuenta de que su esposo la estaba observando atentamente. Tuviste que defender a tu aburrido viejo esposo después de pasar 3 días. ¿Divirtiéndote con un semental millonario? Richard preguntó con firmeza pero con calma. Tracy se estremeció, sin darse cuenta de que había alguien en la casa a oscuras. Yo. Tracy tartamudeó, incapaz de formar oraciones coherentes. Saltando un pie hacia atrás, se congeló en su lugar, apenas reconociendo a su esposo en la oscuridad. Además de sorprenderse por su presencia y acusaciones, también se sorprendió de que él hubiera usado la bomba F directamente contra ella. Nunca antes había usado ese lenguaje con su esposa. Sé exactamente lo que estás pensando. Él continuó. ¿Cómo supo tu estúpido marido cornudo de tu viaje o de tu amante en general? Richard bebió un sorbo de su vaso y Tracy lo miró fijamente en la oscuridad. Aunque ella y muchas otras personas se consideraban más inteligentes que su esposo, fue sorprendida con la guardia baja y no pudo encontrar las palabras. No te preocupes, Elise no te delató. Richard resopló. Sabía que iba sola, pero llamé a su casa para aclararlo. Cuando Glenn cogió el teléfono, pedí hablar con Elise y casi se cae al suelo, tratando de no mentirme, sino de decirme que ella no estaba allí. Ese es el problema de usar a una mujer con un esposo bueno y honesto como tapadera. Le pedí que no le dijera a Elise que había llamado para que no te llamara para advertirte. Se sintió obligado a guardar mi secreto. Tracy suspiró levemente, ya que no sabía exactamente cuánto sabía Richard, cualquier cosa que pudiera decir por sí misma sería imprudente. El silencio fue la mejor opción en este caso. Tracy sabía que Richard también lo sabía, pero cuanto más tiempo permanecía en silencio, más enojado se volvía él. ¿Cuándo perdiste el respeto por mí, perra? ¿Cuándo dejaste de amarme? Richard siseó. Nunca dejé de amarte, Richard. No tiene nada que ver con el amor. Bueno, tal vez un poco para ser honesto. Wow, honestidad, qué concepto tan sangriento. Richard exclamó, volviéndose hacia su esposa. Richard tomó otro sorbo de su bourbon. Tracy dejó la maleta y se recostó en la silla. Vale, si enciendo la luz, quiero verte cuando hable contigo. Dijo Tracy. No, solo quieres verme a los ojos para ver si me creo tus mentiras. Richard retrocedió bruscamente. Ten cuidado, perra, a estas alturas sé casi todo sobre tu farsa. Lo único que desconozco es por qué no estoy seguro de poder responder a esa pregunta. Dijo Tracy. Richie, sabes que soy una gran coqueta. Hemos discutido sobre esto antes. Siempre tuviste miedo de que cruzara esa línea y siempre juré que nunca lo haría. Pero estaba equivocado. Hay algo en el que me atrae hacia él. Richie, no puedo explicarlo. Era dulce y había algo en él. Y cuando empezamos a vernos regularmente, me di cuenta de que no era solo un jugador de pelota. Tenía cerebro además de Brown y talento. Supongo que estaba un poco fascinado, más que un poco, Tracy. Richard tarareó. Y al mismo tiempo, tú y yo no nos hemos divertido en unos 3 meses. Y luego está este fin de semana. ¿Fuiste siquiera al juego este fin de semana, puta, o te limitaste a divertirte? ¿De verdad tienes que ser tan grosero conmigo, Richard? Dijo Tracy.
Levantó la vista y vio a Richard mirándola fijamente. Nunca fui grosero contigo cuando eras mi esposa, pero ahora que te has convertido en su puta, todas las apuestas están canceladas. Richard dijo. Sigo siendo tu esposa, Richard. Necesitamos hablar y resolver las cosas, dijo Tracy. No, no necesitamos hablar, dijo Richard. Ya lo he descubierto. Lo descubrí mientras te divertías. ¿En serio, Richie? Retrocede, Tracy. De repente, Tracy puso los ojos en blanco y apretó los labios, pero esta vez permaneció en silencio. Entonces, ¿qué has decidido, Richard? ¿Cómo lo visualizas? Mañana te entregarán los papeles del divorcio, los firmarás, y en 30 días más o menos te quedarás con tu juguete para siempre y recuperaré un mínimo de respeto por ti mismo. Ciertamente no es así como lo imagino, Richard. Estoy seguro de que podemos resolver las cosas. Sí, cometí un error, pero esa no es razón para usar el método nuclear. Tomémonos nuestro tiempo y pensémoslo de nuevo. Simplemente tenemos una incapacidad para comunicarnos. Richard dijo, imitando la maravillosa frase de Strader Martin de la película Cool Hand Luke. Tracy miró a Richard con conmoción en su rostro. Educado, tranquilo, sereno, Richard parecía estar tomando el posible divorcio de una manera un tanto bromista. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó a sí misma. Richard movió su ropa a la habitación de invitados de la pareja. Subió las escaleras, entró en la habitación y cerró la puerta con llave. Tracy se sentó abajo, con el cerebro trabajando duro. Ella no estaba pensando en el hecho de que podría ser atrapada y cuáles podrían ser las consecuencias. Tal como Richard había dicho, Tracy había recibido una demanda el lunes por la mañana. Aunque Richard le había advertido que estaba segura de que habría cancelado el caso, el hecho de que hubiera seguido adelante puso a Tracy un poco nerviosa. Los acontecimientos de los últimos 2 días le habían mostrado a Tracy un lado de Richard que nunca antes había visto. Durante los siguientes días, Richard se centró en sus deberes como alcalde para manejar la situación. Sin embargo, no fue tan difícil, ya que realmente disfrutaba ser el alcalde de la ciudad. Tracy estaba lidiando con lo que estaba sucediendo en su vida con mucho menos éxito. Pasó el resto del día el lunes y algo aturdida y las cosas no mejoraron mucho en los días siguientes. El jueves alrededor del mediodía recibió una llamada de Davy. Hola hermosa, ¿cómo estás extrañándome? Él preguntó. El corazón de Tracy se aceleró cuando escuchó por primera vez la voz de Davy, luego la vida real intervino en sus pensamientos. Richard sabe de nosotros y lo ha hecho durante mucho tiempo. Ella respondió en un tono parejo. Él también sabe de nuestra cita de este fin de semana. Recibí una citación el lunes. ¿Richard es tu marido? Davy preguntó casi retóricamente. Se quedó en silencio cuando sus pensamientos comenzaron a agitarse. Ya que él lo sabe, ¿por qué no vuelves aquí y te quedas conmigo a tiempo completo? Dijo Davy. De todos modos, volveremos a Pensacola en unas semanas, al menos durante el invierno. Entonces alquilaremos un lugar en Miami o Jacksonville, dependiendo de donde trabaje la próxima temporada. Ahora era el turno de Tracy de guardar silencio. Esa es la respuesta correcta, finalmente dijo con entusiasmo. ¿Qué tal si volvemos a Miami el sábado? Eso es genial, nena. Te veré entonces. Solo envíame un mensaje de texto con los detalles. Tracy guardó el teléfono y se sentó en silencio. No le tomó ni un minuto admitir para sí misma que, aunque todavía amaba a su esposo, sus sentimientos por Davy habían crecido tanto que iba a dejar a Richard por el joven jugador de pelota. Lo siento, Richard, murmuró para sí misma. Richard no volvió a casa a cenar el jueves por la noche, pero Tracy estaba sentada en la sala de estar a oscuras con una copa de vino cuando apareció en la puerta alrededor de las 9. Ella pensó que era un escenario muy irónico y sonrió para sí misma cuando él se estremeció, reconociéndola mientras entraba por la puerta. Hola, Tracy, Richard tartamudeó,
dándose cuenta de inmediato de que le habían tendido una trampa. Déjame tomarme una cerveza y podemos hablar. Tracy tuvo que admitir que su artimaña no parecía hacer que Richard volviera a ponerse de pie como ella pensaba que lo haría. Un minuto después, Richard volvió a la habitación con la cerveza y se sentó en una silla, sonriendo torcidamente. El piso es todo tuyo, Tracy. Él sonrió. La seguridad en sí mismo de Richard puso a Tracy un poco nerviosa. Empezó a mirar al suelo, pero luego se dio cuenta de que su marido la miraba en la oscuridad. Esnet, volveré a Miami por unas semanas y me quedaré con Davi. Volveremos en octubre. Eso te dará tiempo para arreglar las cosas. Dijo Tracy. ¿Estás loco? Richard gritó. Me estás diciendo que no quieres el divorcio, pero que vas a volver y divertirte con este chico durante unas semanas más. No soy el cornudo de nadie. Si te vas, puedes quedarte para siempre, perra. Richard saltó de su silla, vertió su cerveza en el fregadero de la cocina y corrió a la habitación de invitados. Tracy sonrió. A sus espaldas, creyendo verdaderamente que había recuperado su poder. Tracy disfrutaba pasar tiempo con Davi cuando los Marlins jugaban en casa, pero se sentía sola cuando los Marlins estaban de gira. Davi socializó con los jugadores más jóvenes, todos los cuales tenían esposas o novias jóvenes, y Tracy no encontró mucho en común con ellos. Tampoco tenía mucho en común con las esposas y novias de los jugadores mayores, que eran lo suficientemente apasionados por el béisbol como para entender y apreciar el juego. Y ella no lo estaba. Davi y Tracy volaron de regreso a Pensacola cuando terminó la temporada de Grandes Ligas a principios de octubre. La pareja regresó a la casa alquilada de Davi, pero después de unos días, Tracy decidió que finalmente era hora de hablar con Richard. Ella sabía que Richard nunca la recuperaría. Pero ella condujo a su antigua casa de todos modos para recoger las pertenencias y la ropa que había dejado atrás. Tracy se sorprendió cuando su llave ya no funcionaba en ninguna de las puertas de la casa. Se preguntó si Richard había adivinado que cambiaría las cerraduras. Ella terminó teniendo que tocar el timbre. Bueno, la puta pródiga ha vuelto. Richard dijo mientras abría la puerta. ¿Es eso lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Preguntó Tracy. Preguntó. Tracy le preguntó a Tracy. Absolutamente. Richard sonrió ampliamente. Sí. Tracy le dijo a Richard que había venido a recoger el resto de su ropa y pertenencias. Richard la llevó al garaje, donde la esperaba una hilera de bolsas de basura. Abrió la puerta del garaje y le dijo que los cargara ella misma. Ella siseó con disgusto. Richard sonrió y se fue. 2 semanas después, Tracy estaba segura de que había perdido su periodo. Davi se quedó en silencio cuando Tracy le dio la noticia. Podemos ocuparnos de ello. Estoy seguro de que los médicos del equipo saben quién es el mejor médico para cuidarlo de manera segura, dijo Davi finalmente. Tracy comenzó a llorar en silencio. No puedo hacer esto, dijo. Nunca podré hacer esto. Está bien, cariño. Siempre quise tener muchos hijos. Tal vez no tan temprano, pero amo a los niños y siempre quise tenerlos y no quiero, dijo Tracy en voz baja. Tracy estaba embarazada de 4 meses cuando ella y Richard firmaron el divorcio. No la había visto desde que se mudó con Davi y no sabía que estaba embarazada. Su rostro expresó conmoción cuando vio por primera vez su nuevo respeto por un amante. Tracy, nunca quisiste tener hijos conmigo, pero él debe ser mucho más hombre. Bueno, supongo que no puedo decir que te casaste por conveniencia, ¿verdad? Tracy se sonrojó pero no dijo nada. El abogado de Richard señaló rápidamente a todos los reunidos que el nombre de Richard en el certificado de nacimiento se consideraría perjurio. Davi sabe que ella es suya y ya se ha comprometido a pagar el parto y el bebé. Dijo Tracy en voz baja. La temporada siguiente, Davi fue ascendido a Jacksonville. Dado que Tracy tenía 7 meses de embarazo cuando comenzó la temporada,
ella y Davy decidieron que lo mejor para ella era quedarse en Pensacola hasta que naciera el bebé. Davy se alquiló un pequeño apartamento en Jacksonville para las veces que no podía llegar a casa entre juegos cuando el equipo estaba en casa. El 27 de junio amaneció brillante y soleado en Pensacola. Alrededor del mediodía, Tracy rompió agua según lo planeado. Llamó a su amiga Elise para que la llevara al Hospital Bautista. De camino al hospital, llamó a Davy. Se lo dijo a su gerente y se subió al auto para hacer el viaje de 5 horas. A las 10:47 p.m., Evan y Jenny Secom dieron a luz a una hija. Después de un parto de 6 horas. Evan, quien ahora es vicepresidente asistente de la firma de contabilidad donde trabaja, cortó el cordón umbilical y sintió que volaba en una nube. La doctora Leslie Scott felicitó a la pareja, pero no pudo quedarse mucho tiempo porque tenía otro bebé en camino. Salió de la sala de partos y caminó por el pasillo donde el fenómeno del béisbol Davy Boyd y su novia Tracy Strickland se estaban preparando para el nacimiento de su primogénito. Al Dr. Scott le gustaban el joven jugador de béisbol y su novia mayor, aunque la pareja no estaba casada. Señaló que los atletas jóvenes parecen tener algo por la mujer mayor que está manejando bien su primer embarazo a pesar de sus 36 años. El Dr. Scott, aunque señaló que el primer hijo de una mujer de 36 años no es tan infrecuente, también señaló que el riesgo es mayor para una mujer de 30 años que para una de 20 años. Tracy tuvo cuidado de controlar su peso y solo ganó 27 libras durante su embarazo. El médico también notó que el jugador de pelota parecía mucho más entusiasmado con el embarazo que su novia. En una de sus citas cuando estaban juntos, Tracy admitió ante el médico que se había sometido a una vasectomía cuando pronto sería su exmarido porque no quería tener hijos y el embarazo se produjo por accidente. No es que estos dos sean la primera pareja a la que le suceda esto, pensó el médico. Mientras Tracy y el bebé se quedaron en Pensacola, Davy volvió a trabajar en Jacksonville. 2 semanas después, estaba sentado en un restaurante tranquilo con una mujer mayor cuando un hombre furioso se les acercó. ¿Quién es tu amiga, Cassie? ¿Sabe él que estás casada? ¿Cuántas veces te has divertido con él ya? Le gritó a la pareja. El restaurante se quedó en silencio. Davy miró de un lado a otro a Cassie. Cassie tartamudeó un par de veces antes de que Davy saltara de su silla y se moviera para enfrentarse a un hombre mayor que parecía unos centímetros más pequeño. Y cuando la policía y la ambulancia finalmente llegaron al restaurante, Davy estaba tirado en el suelo. Su ojo derecho estaba hinchado, cerrado y empezando a lagrimear. Harrison Walker, un trabajador de la construcción y esposo de Cassie Walker, se había cortado y magullado los nudillos de la mano izquierda. Su esposa seguía sentada a la mesa sollozando. Davy todavía estaba en el hospital cuando la noticia del incidente en el restaurante llegó a las noticias. Por supuesto, la gerencia de los Marlins no estaba contenta de que uno de sus jugadores mejor pagados hubiera sufrido una lesión ocular que potencialmente amenazaba su carrera. Tracy tampoco estaba contenta con la noticia, especialmente cuando se enteró de que Davy había estado en el restaurante con una mujer casada. Tal coincidencia no escapó a su hijo de puta. Gritó Tracy, sin dirigirse a nadie en particular. El ruido despertó a su bebé, que comenzó a llorar. Ningún acto estúpido queda impune, pensó la mujer, siendo solo humana. Richard Strickland no pudo evitar sonreír cuando escuchó que Davis golpeaba. Al mismo tiempo, no sintió ni una pizca de compasión por su ex esposa y su situación. Ella tomó una mala decisión, pensó para sí mismo, torciendo ligeramente una frase de la película Indiana Jones y el Templo Maldito. La policía de Pensacola se negó a presentar cargos contra Harrison Walker, especialmente porque los testigos afirmaron que la pelea fue iniciada por un jugador de pelota. Richard Strickland le pidió a uno de sus empleados el número de teléfono celular de Harrison y el alcalde llamó al trabajador de la construcción, dando el nombre y el número de teléfono de su abogado de divorcio. También felicitó de todo corazón al joven por su victoria sobre el jugador de pelota. 2 semanas después, Tracy y el bebé,
a quien la pareja llamó Frederick en honor al jugador favorito de Davy, Freddie Freeman, de los Bravos de Atlanta, se mudaron a un apartamento más pequeño que Tracy estaba alquilando. Tracy hizo que su abogado se pusiera en contacto con Davy para organizar la manutención de los hijos y las visitas. Ella todavía estaba cobrando la pensión alimenticia de Richard. A medida que el otoño se convertía en invierno, la gerencia de los Marlins estaba muy preocupada de que la visión borrosa en el ojo derecho de Davy no desapareciera. El seguro cubría el contrato, pero nada podía compensar los posibles hits, jonrones y carreras anotadas de los jugadores. La vida como madre soltera le estaba pasando factura a Tracy, tanto mental como físicamente. Después de divorciarse de Richard, perdió a la mayoría de sus amigos y los pocos que quedaron no estaban dispuestos a socializar con una mujer de 30 años con un niño. Había perdido solo la mitad del peso de su bebé antes de dejar Davy y en los 14 meses que vivió sola había ganado alrededor de 15 libras más. Su elegante armario ya no le quedaba bien y fue empujado al fondo de su armario en cajones, es el lugar que ocupan los jeans de mamá y los suéteres voluminosos. Su cabello le había crecido y la mayoría de las veces simplemente lo volvía a poner en una cola de caballo. 2 veces. El alcalde se paró en un letrero de 4 vías en el centro de Pensacola y observó a una anciana empujando un cochecito de bebé a través de una intersección cuando se torció el tobillo y cayó al suelo. Siendo un caballero, Richard Strickland encendió las luces intermitentes, salió de su automóvil y acudió en ayuda de la mujer cuando se acercaba. Ella parecía familiar y él se aseguró de eso cuando la ayudó a ponerse de pie. «Oye Tracy, ha pasado mucho tiempo, ¿no?», Richard dijo en voz baja, mirándola a la cara en el shock de su caída. Tracy no reconoció al extraño que había venido a rescatarla. Solo la voz la delató, haciéndola mirar más de cerca al buen samaritano. Parecía una versión envejecida de su exmarido. Tenía canas en el pelo y arrugas en la frente y alrededor de los ojos. Sus ojos ya no brillaban, sino que parecían hundidos a pesar de la pequeña sonrisa que le regaló. «Gracias por la mano, Richard, supongo que me he vuelto torpe en mi vejez». Tracy respondió. «Si tú eres viejo, yo debo ser viejo. No lo olvides, soy 5 años mayor que tú. Déjame detener el auto y llevarte a ti y al bebé a casa». Tracy esperó mientras Richard aparcaba el coche. Cuando volvió a detenerse, Tracy le dijo que estaba lo suficientemente sana como para caminar a casa, pero que si tenía tiempo, no le importaría tomar una taza de café con él en una cafetería a media cuadra de distancia. Richard pensó que había más súplicas que preguntas en sus ojos, así que asintió afirmativamente. Tracy empujó el cochecito delante de ella mientras caminaban media cuadra hacia la cafetería. Mientras caminaban, el cerebro de Richard estaba trabajando horas extras. Miró la cara del bebé y pensó tristemente que en otra vida este debería haber sido su hijo. Sacudió la cabeza para ahuyentar el pensamiento y Tracy echó una rápida mirada a un lado, alejando esos pensamientos. Richard no podía creer que la mujer con la que caminaba fuera su ex esposa. Aunque solo habían pasado 3 años desde el divorcio, Tracy parecía haber envejecido unos 20 años en ese momento. Cuando la vio por primera vez, Richard pensó que era la abuela de la niña, que probablemente tenía 50 o 55 años. Ella solo se parecía un poco a Tracy, quien una vez había sido su esposa. Richard pidió café para él, un café con leche con caramelo salado para Tracy y leche tibia para el bebé. Tuvo que admitir que el bebé resultó ser lindo, una buena combinación de rasgos de madre y padre. ¿Recordabas lo lindo?, dijo Tracy mientras probaba su café con leche. Richard se sonrojó ligeramente. Simplemente ordenó sin pensar, fue un reflejo. Entonces, ¿cómo estás, Tracy? Si no me estoy adelantando demasiado, ¿estás viendo a alguien? Tracy sabía que Richard no estaba siendo intrusivo. Era el mismo de siempre, un buen tipo. No he salido con nadie desde que rompí con Davy. Tracy respondió en voz baja. Fue un verdadero shock para mí. Supongo que Karma Replemente es una perra,
pero me dio la oportunidad de probar lo que te he estado alimentando. Sí, duele. Supongo que te da una pequeña sensación de venganza. La voz de Tracy se ahogó. Las lágrimas se le erizaron los ojos. Richard se sentó en silencio. Érase una vez, él podría haberse regocijado con sus tristes noticias. Sin embargo, después de 3 años, la ira de Richard había disminuido. La tristeza en su corazón fue reemplazada por venganza. Lamento mucho oír hablar de esto, Tracy. De verdad. Lo digo en serio. Ya no te odio. Lo siento por mí y por ti, por lo que perdimos y lo que podría haber sido. Y hasta el día de hoy no sé por qué. Me tomó mucho tiempo resolverlo por completo, admitió Richard Tracy. Me perdí allí por un tiempo. Supongo que lo vi como una forma de satisfacer mis fantasías secretas de ser una chica mala. Pensé que me lo merecía y que podría mantenerte en la oscuridad. Aunque en realidad no estaba ocultando nada. Pensé que podría tener mi pastel y comérmelo también. Resulta que mi pastel se volvió una mierda y todo lo que obtuve fue una camiseta pésima, por así decirlo, y en mi estupidez ofendí a un buen hombre y lo tiré. Lo siento, Richard, lo digo con toda sinceridad. Bueno, mira el lado positivo, Tracy, hay algo bueno en todo esto. Es un gran chico y al menos estará cerca para que disfrutes creciendo. Tracy parecía muy culpable por esa declaración. Sé que no querías hijos, Tracy, pero acaba de suceder. Cuando Dios te dé limones, aprovéchalos al máximo y nunca le hagas saber que no lo quieren. Tienes una tremenda capacidad para amar. Conozco eso de primera mano. Tracy comenzó a llorar en silencio. Después de un rato, Richard le entregó un pañuelo que tenía en el bolsillo. Por supuesto, Tracy pensó para sí misma. ¿Qué hay de ti, Richard? ¿Hay alguien en tu vida en este momento? Por favor, dime que no he estropeado tu actitud hacia todas las mujeres. No hay nadie en este momento, Tracy, pero soy optimista, ¿lo sabes? Richard dijo. Supongo que todavía estoy un poco aprensivo. Algún día vendré por aquí. Tracy bajó los ojos hacia la mesa para que Richard no viera lo culpable que se sentía. Richard se sintió incómodo. Era hora de que se fuera. Se levantó para irse, pero Tracy le cubrió la mano con la de ella para detenerlo. Richard tomó la indirecta de los muchos años que había pasado con Tracy en el pasado y volvió a sentarse. Richard, ¿cuál es la posibilidad? Quiero decir, estás solo. Estoy sola. Sé que una vez metí la pata con el mejor chico con el que una mujer podría soñar, pero no volveré a cometer ese error si me das una segunda oportunidad, puedo prometerte eso. Tracy. Levantó los ojos y miró directamente a Richard. Miró a lo lejos con una mirada milenaria durante 5, tal vez 10 segundos antes de mostrar alguna emoción y solo entonces frunció el ceño. Dios, no puedes creer cuánto te amé. Richard susurró, haciendo que Tracy se inclinara más cerca de él. Quería creer que estabas coqueteando con él cuando te vi juntos en ese restaurante. Siempre supe que no era un dios griego, pero realmente creía que me amabas, tal vez incluso me amabas tanto como yo te amaba a ti. Renuncié a la posibilidad de tener hijos. Realmente quería hijos, lo sabías, pero los abandoné porque te amaba, y traicionaste mi amor, traicionaste mi confianza. Y para colmo, tuviste un bebé. Un bebé de ese maldito pelotero. Puede que ya no esté enojado, pero perdona y olvida. No en esta vida. Bebé. Richard se levantó y se alejó. El fin. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.